Hola, buenas noches. Estamos iniciando una charla dominical. A quienes estén conectando a esta plática, les doy muchas gracias por su tiempo, por su interés. Hace ya varios meses, semanas que no hemos tenido los Facebook Lives, las posmañaneras, el trabajo de la construcción del Canal 14 y de los sistemas públicos de radiodifusión, pues lleva su tiempo y bueno, antes que nada, les recomiendo ver siempre el Canal 14. Muchas gracias. Creo que ahí estamos haciendo una apuesta por una televisión pública, con información y con polémica, con análisis, lo más, pues, lo más público que podamos. Estamos haciendo un trabajo para ustedes, para las audiencias. Y las plataformas digitales, y en especial esta cuenta con tantas y tantos amigos, ciudadanos, la mayoría no conocidos, pero que compartimos a veces puntos de vista o la necesidad de informar. Les doy muchas gracias y la bienvenida. Estoy viendo aquí sus saludos de Alejandro Noriega, de Pedro Hernández que se está sumando, de Atenea Flores, de Ana María Vázquez, gracias, de Miguel Ángel Rivera que está sumándose, de Alia Krajay, dice de... Ahí hay una crítica que no entiendo, pero bueno, no entiendo el nombre de la persona. Manelik Alberto desde Tampico, Gabriel Aro Bañuelos, muchas gracias. A querido José Cisneros, que sí conozco muy bien, gracias. Porfirio Díaz Fonseca, gracias. Alicia Yarto desde San Pedro Coahuila, Ángel Castillo también desde Nashville, Texas, Graciela Trueba, Nahum Lara, radio escucha de Arbolovento, dice. Muchas gracias, buenas noches también a Isaí Moctezuma, María Elena Gómez Rojo desde La Paz, Baja California Sur, Guadalupe Flores que también está sorprendida del retorno de este tipo de transmisiones, Ana María Vázquez, muchas gracias, José Luis Martínez, Isaí Moctezuma. Estoy dedicando este tiempo a saludar a todos y a todas porque creo que nos lo merecemos un reencuentro, una especie de activación otra vez de la comunicación. Y bueno, no podríamos cerrar este 2021 sin hacer un breve análisis o una reflexión junto con ustedes sobre lo inminente que son los 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre. Este miércoles 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 3 años de gobierno. Y lo que nos llama a la reflexión es que es el primer gobierno desde muchas décadas atrás que llega al poder presidencial desde abajo, sin influyentes, sin ser un tecnócrata de las altas esferas y de la élite mexicana, mucho menos un empresario como o gerente como lo fue Vicente Fox, el padre de aquella mal eh, malhadada o malograda alternancia, porque cayó a final de cuentas en un fenómeno también de corrupción y de repetición de los vicios, a veces incluso agravados, del priismo. Tampoco López Obrador es un personaje como Felipe Calderón que se hubiera aliado con sus propios adversarios del PRI, como fue la maestra Elbester Gordillo, y que se hubiera puesto al servicio de las grandes compañías energéticas transnacionales, que ese fue el caso de Felipe Calderón, para llegar al poder, haya sido como haya sido. Y ni comparación con Enrique Peña Nieto, que nosotros analizamos durante muchos años el fenómeno de la construcción de telecandidatos y telepresidentes, que a final de cuentas acabaron en lo que acabó. Una enorme decepción ciudadana, una crisis de credibilidad, de confianza, dejando expedientes tan oscuros y tan turbios como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, o el escándalo de la Casa Blanca y por supuesto el escándalo de Odebrecht en 2016 cuando se destapa que su
director de Pemex, el director de Pemex que él nombró, Emilio Lozoya Austin, formó parte de la trama de sobornos de Odebrecht. Bueno, en comparación con todos esos expresidentes, ya ni compararlo con Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad moderna, como bien ha caracterizado López Obrador, la llegada de López Obrador al poder presidencial no solamente es un logro personal, es un logro social, es una batalla que viene desde 1988 o incluso desde antes para muchos. La victoria de López Obrador es esa victoria que se estaba esperando de un candidato que viniera de un movimiento ciudadano democrático de izquierdas, que pusiera el acento en los más necesitados desde 1988, desde que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas rompe con el PRI y forma la corriente democrática. Después es candidato presidencial 3 veces y pierde finalmente en el 2000 frente a Vicente Fox. Y en el 2006 y en el 2012 López Obrador también fue un candidato presidencial de muy amplio respaldo popular, pero por un lado hubo este fraude del 2006, que hay todavía quienes dicen que no fue un fraude, pero bueno, esto es tema de otro cantar, y el triunfo de Enrique Peña Nieto, es decir, la recomposición de la cleptocracia priista, sobre todo de la cleptocracia más poderosa que fue la del Estado de México, que solo duró 6 años en el poder, porque Enrique Peña Nieto a final de cuentas demostró que la tele puede construir personajes populares efímeros, pero no buenos gobernantes. La popularidad de Andrés Manuel López Obrador a 3 años de su llegada es otra marca sustancial. Y la popularidad no es la popularidad construida por Enrique Peña Nieto a golpe de dinero a los medios masivos de comunicación. La popularidad de Andrés Manuel López Obrador no es el resultado de una operación de dinero a cambio de menciones positivas. Tan no lo es que cualquiera que lea los periódicos de la Ciudad de México, el 80-90% lo critican. No solamente lo critican, lo insultan, lo casan, lo convierten en el personaje de sus primeras planas, pero siempre criticándolo, nunca entendiendo, nunca analizando más allá de sus fobias, de sus filias y de su evidente gana de que el gobierno fracasara. Eso es lo que está sucediendo con los medios de comunicación ahora, a diferencia de la popularidad de Enrique Peña Nieto o la popularidad de Carlos Salinas de Gortari, que se construyó a base de mucho dinero para hacer una alianza con el PAN y también para dar golpes espectaculares y tener el control del gobierno de parte de la tecnocracia. Bueno, en comparación con todos esos fenómenos de popularidad, la popularidad de Andrés Manuel López Obrador es también el resultado del sentimiento colectivo que tenemos los mexicanos de que es un gobierno, una presidencia de la República que construimos entre todos. Y ese es el punto nodal, creo, de el análisis del que debemos partir para hablar sobre los 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Debemos partir de si sigue siendo un gobierno que cuenta con el apoyo o el respaldo de quienes votamos por él, o es un gobierno acosado por un sector de la crítica, pero que no está socialmente, no ha formado socialmente una mayoría. Y la tercera reflexión es qué es lo que hace que la aceptación de Andrés Manuel López Obrador a 3 años de gobierno y con toda la ferocidad que ha habido en los medios, en las redes, para atacarlo, para cuestionarlo, para estarnos anunciando cada semana, un día sí y otro también, que ya viene a la baja López Obrador. Al contrario de lo que han pronosticado, de lo que han dicho, López Obrador en estos momentos, según la encuesta del periódico El Universal, que no es ningún periódico aliado, mucho menos es un periódico que le deba dinero al gobierno federal o al presupuesto público federal. Es una encuesta que realiza a través de Alejandro Moreno, la casa encuestadora. Le señala que hay un repunte de la popularidad de López Obrador entre septiembre y noviembre de este año.
al pasar del 62% de la aprobación en en agosto de este año, al 68% de aprobación en octubre de este año. Es decir, creció 6 puntos porcentuales. Y el índice de rechazo, que llegó a ser del 34% en mayo de este año, saliendo de la pandemia y antes de las elecciones del 6 de junio, fíjense, antes de las elecciones del 6 de junio, el índice de rechazo de López Obrador o al gobierno de López Obrador llegaba al 34% y bajó a 27%, es decir, 7 puntos menos. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar el proceso de elección federal del 2021, perdón, de este año, del 6 de junio del 2021, a pesar de las tragedias como la caída de la línea 12 del metro, de errores en las campañas, de el ataque clarísimo de un sector de los comisionados del INE para vetar a ciertos candidatos y candidatas de Morena. A pesar de eso, ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría menor que la del 2018 en términos numéricos, pero muy importante. Y a pesar de eso, se ganaron casi todas las gubernaturas, se ganaron 12 de 13 gubernaturas. Prácticamente todo el el Pacífico, perdón, y ahora el Golfo de México. Falta saber cuál va a ser el desenlace en Tamaulipas, pues están en el partido movimiento que creó López Obrador y que con todos sus errores, con todas las deficiencias de quienes militan en ese partido, yo no milito en Morena y no es necesario militar en Morena para apoyar la transformación del país. A pesar de todo eso, sigue siendo la opción mayoritaria y para el 2022 se plantea o se observa que de las 6 gubernaturas, solo en una perderá Morena, que es la de Aguascalientes. Es muy probable que gane en Quintana Roo, que gane en Tamaulipas, que gane en Oaxaca, que triunfe en Hidalgo. En fin, ese es el escenario para el próximo año. Y Durango, no sé cómo pinte el escenario muy bien, pero el hecho real es que es un movimiento en ascenso. ¿Qué quiere decir esto? Que a 3 años del triunfo de un candidato surgido de la insurrección ciudadana por la defensa del voto y en contra de la corrupción, a pesar de eso, perdón, por la tos, a pesar de todos esos ataques, lo que está sucediendo es que los críticos no están entendiendo a la sociedad mexicana, no están entendiendo el punto de partida para que lleguemos a estos 3 años de gobierno con un claro respaldo de la sociedad mexicana. 7 de cada 10 encuestados por el Universal prácticamente están apoyando al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y eso que estamos hablando de una encuesta que es muy probable que no sea completamente favorable al gobierno federal. La encuesta de Mitofsky habla de un 65% de aprobación de Andrés Manuel López Obrador, menor, pero sigue siendo y sigue demostrando una tendencia de recuperación después de mayo y junio. Quiere decir que la estrategia también para enfrentar la pandemia del coronavirus, que es la peor pandemia en los últimos 100 años que se ha enfrentado la humanidad y que ha tirado gobernantes como Donald Trump, buena parte de la derrota de Donald Trump en el 2020 fue producto de su manejo de la pandemia del COVID-19. Y es muy probable que también Jair Bolsonaro caiga en Brasil precisamente por esas razones. Y las popularidades o las aceptaciones de muchos gobernantes en muchas partes del mundo se agudizó precisamente por la pandemia del coronavirus. Y aquí también hubo un ejército de críticos en los medios, una especie de amlofobia trasladada al doctor Hugo López-Gatell con unas dimensiones de enloquecimiento y de odio que pocos funcionarios en este país han recibido. Es decir,
no necesitamos hacerle un homenaje o ningún monumento al doctor Hugo López-Gatell porque, entre otras cosas, él es un epidemiólogo y estaba asumiendo su trabajo como epidemiólogo. Pero lo que no puede ser es que haya toda una operación maniqueísta de la opinión pública para decir que los muertos del COVID son responsabilidad del doctor Hugo López-Gatell o de Andrés Manuel López Obrador. Pues entonces, ¿por qué no decimos los muertos del COVID en todo el mundo son responsabilidad de López Obrador? Es decir, es tan ridícula la crítica y el cuestionamiento que eh, que lo que hace a final de cuentas es que impera el sentido común. Y el sentido común de la gente es, bueno, es una pandemia global. El gobierno federal hizo lo que pudo en medio de una situación inédita en el mundo para poder enfrentar esto. ¿Hubo errores? Por supuesto que hubo errores. ¿Hubo dificultades? Claro que hubo dificultades. Recibimos un sector de salud desvencijado, desmantelado. Se tuvo que crear un sistema de reconversión de hospitales para enfrentar el COVID-19. Se tuvo que rearmar el Instituto Mexicano del Seguro Social, que estaba hundido en el olvido y en el saqueo. Es decir, por supuesto que llegó la pandemia y no estábamos en las mejores condiciones. Y a pesar de eso, el país salió adelante porque desde abril del año pasado, cuando estábamos en el momento más álgido del COVID-19, el gobierno de López Obrador ya había planteado claramente que debíamos tener una estrategia para acceso a las vacunas universales contra el COVID-19 y que su gobierno iba a buscar esas vacunas. Y la estrategia de vacunación comenzó exactamente hace un año. Primero comenzó con el sector de los médicos, de las doctoras, de las enfermeras, de los enfermeros. Y eso luego se pasó a los adultos mayores, luego a los adultos no tan mayores, luego a los jóvenes y ahora a los menores, en una escalada gradual. ¿Por qué? Porque la pandemia estaba afectando sobre todo a las personas mayores de 60 años, es decir, las estaba llevando a la tumba, a muchos y a muchas. Además, a la gente con comorbilidades como es la diabetes, como son los problemas pulmonares, como son pues enfermedades ya crónicas, como es el caso de la presión alta, en fin, eso estaba sucediendo y así fue la estrategia de vacunación. Ahora, después de que ya casi más de 80 millones de mexicanos han sido vacunados y que hay que completar la vacunación en países, en estados que tienen una orografía muy difícil, como es el estado de Guerrero, y que ahora se está vacunando a los adolescentes. Este tema de las vacunas ha sido apoyado y reivindicado pues, por la sociedad mexicana, porque lo estamos viviendo, porque a final de cuentas perdimos a muchos seres queridos, perdimos a muchos colegas y compañeros de trabajo en el peor episodio en la historia reciente mexicana, mucho peor que la guerra contra el crimen organizado. Y a pesar de todo eso, el apoyo de la sociedad hacia su gobierno tiene que ver con la identificación de la batalla que se dio. Pero aún así, siguen todavía en vísperas del informe que se va a dar en el Zócalo el 1 de diciembre, siguen con toneladas de críticas y de tweets y de bots y de troles diciendo que es una irresponsabilidad hacer el acto público el 1 de diciembre porque la variable octagón, o ahorita les digo cómo se llama, la nueva variable del coronavirus que viene de Sudáfrica y que está afectando con una mayor capacidad de transmisión, no se ha confirmado todavía, no se ha confirmado que sea más letal. Se ha confirmado o se está estudiando que es más transmisible, más rápida, casi como más rápida que la variante Delta. Pero, a ver, si hay indicadores de que suben las hospitalizaciones en el país, de que se están
identificando casos cada vez más graves de COVID de aquí al 1 de diciembre, pues seguramente el gobierno federal y el presidente de la República suspenderán el acto. Pero si no hay esos datos, lo que hay son inferencias, son puras especulaciones, son transferencias de lo que está viviendo ahorita Europa a la situación mexicana. Y esto, ojo, con la variable Omicron, como me está soplando muy bien Maritza Martínez, muchas gracias. Esto lo que lleva es a una situación pues de paranoia, de miedo, de infodemia. Entonces, la Octagon o la Omicron no debe hacernos de hormigón, no caigamos en las estrategias de miedo. Y esto también sirve para repensar y replantear la reconstrucción económica y social del país. Vamos todavía muchos meses a convivir, a coexistir, a aprender a convivir con el COVID-19. Esta es una realidad, esta es una pandemia que no se acaba de la noche a la mañana, este es un problema de salud pública internacional y esto también va a tener derivaciones importantes. Vamos a seguir usando cubrebocas, tenemos que seguir utilizando estrategias de sana distancia, tenemos que insistir en aquellos que no se han vacunado en que lo hagan, de que no es una invención del hombre blanco de los negocios, sino que es una necesidad. Lo mejor que podemos hacer por la transformación de nuestro país es decirle a quienes no se han vacunado que lo hagan y que eso no les va a evitar la posibilidad de tener coronavirus, pero les evita la letalidad del COVID, el hecho de llegar a un hospital en una situación muy grave y de fallecer. Eso creo que es, en todo caso, el mejor compromiso que podemos hacer como sociedad para celebrar nuestros primeros 3 años de cambio político. Muchas gracias, aquí estoy viendo sus mensajes, les agradezco mucho a quienes nos ven desde Tampico, Tamaulipas, de quienes nos están comentando y opinando sobre la variable esta del COVID-19. Y bueno, no se pudo, no quiso subir ni Tomasa, que está aquí, la negrita Tomasa que está aquí durmiendo, ni tampoco la Tacha, que también está muy dormida y muy pendiente. Espero que este análisis, que estos comentarios, que este intercambio de puntos de vista sirvan. Déjeme ver si hay algún punto de vista o alguna sugerencia que sea muy importante leer y que creo que valga la pena. Dice Guadalupe Flores, el país necesita de todos, cuidemos la salud cada uno. Y también aquí me están burlando por lo de Octagón, es Omicron, pero es Octagón también. Parecería Octagón. Dice Ángel Mejía, no va a pasar nada, no te preocupes, y si pasa, el presidente tiene capacidad de resolver. Y el sector salud, o sea, confiemos en nuestros doctores. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios y les agradezco muchísimo. Reiniciamos de esta manera cada semana, esperamos que el próximo domingo a la misma hora, en este mismo sitio, nos veamos y les recomiendo mucho que sigan el canal 14, al canal 11, al canal 22, a Capital 21, Radio Educación y el IMER. Un abrazo. Gracias.